Hola, bienvenidos. En este video vamos a profundizar un poquito el tema de las ideas, de la historia de las ideas políticas en la Edad Media. Para ser concreto y no irnos por las ramas, voy a tratar de focalizar en los tres puntos que yo considero que son más importantes en este periodo. En primer lugar, de los tres, el primero sería la caída del Imperio Romano de Occidente, que es el que marca el comienzo de la Edad Media. El segundo es el papel de la Iglesia y el tercero, la formación de la estructura típica de la Edad Media, que es el feudalismo. Vamos a empezar entonces primero con la caída del Imperio Romano de Occidente. La caída de Roma, recordemos que en el video anterior habíamos hablado sobre la extensión del Imperio Romano que se había extendido por toda Europa occidental, por gran parte de Oriente Medio, por el norte de África, es decir, era extensísimo el Imperio Romano. Por una cuestión de facilitar la administración y el gobierno, los romanos habían decidido dividir la extensión del territorio en dos partes. La parte del oriente, que ellos llamaban el Imperio Romano de Oriente, que tenía como ciudad principal Constantinopla, y el Imperio Romano de Occidente, que seguía teniendo como ciudad de referencia a Roma. Entonces, la parte que va a caer es la parte occidental, que sería todo lo que es Europa occidental. Va a caer en manos de tribus bárbaras de origen germánico en su mayoría, que van a ir invadiendo el territorio de lo que era el Imperio Romano, pero como eran tribus no tan civilizadas, no tan avanzadas como los topes de civilización a los que habían llegado los romanos, si bien los adaptan a sus propias costumbres, adoptan mucho de lo que era la cultura, el derecho, el idioma de los romanos, ¿no? O sea, los distintos reinos que se van formando, porque ya no es una unidad como era todo el imperio de Occidente, sino que se van formando distintos reinos individuales. Cada uno de los reyes que gobiernan cada uno de esos reinos independientes dice que lo hace en representación del emperador romano de Oriente, que era el que quedaba ahí vigente en Constantinopla. La realidad es que esto en la práctica no tenía ninguna conexión, no había ninguna conexión. Estos reinos eran independientes entre sí y muy poco contacto podían llegar a tener con el emperador romano de Oriente. Lo que queda en la mentalidad de la gente de esta época que comienza a transitar sin saberlo en aquel momento la Edad Media es esta idea de que el único modo posible de vida es la estructura dentro de un imperio. El imperio como realidad, como forma de entender el mundo, era eh, era el paradigma, ¿sí? Entonces, esta sensación de que el imperio se perdió y que no están pudiendo volver a unir las piezas porque cada reino, como dije, está por separado, genera como una sensación de pérdida, una sensación de estar a la deriva porque no hay una institución, una organización que dirija el rumbo de esta gente que ha quedado ahí boyando de alguna forma sin pertenecer a nada, sin pertenecer a algo que sea más grande que ellos como entonces era el imperio. Para que nos ubiquemos en este tiempo, para que todos ustedes se puedan ubicar, les voy a mencionar dos o tres películas o series que seguramente alguna de esas han visto para que ubiquen de qué tiempo estamos hablando. Esto es importante también aclararlo. La Edad Media dura 1000 años, desde el 476 que cae Roma hasta 1453, que se considera una de las fechas posibles en las que termina la Edad Media, que lo marca la caída de Constantinopla, que era la otra parte del Imperio Romano, en manos de otro imperio que estaba en surgimiento y en crecimiento, que era el Imperio Turco-Otomano, o bien el descubrimiento de América por parte de los europeos. Cualquiera de los dos acontecimientos ocurren con una diferencia de 50 años entre ellos, marcan el final de una época y el comienzo de una época distinta. ¿Sí? Pero independientemente de cuál de los dos acontecimientos tomemos,
la Edad Media dura 1000 años, es un montón de tiempo. Y sin embargo, en esos 1000 años pareciera que pasa muy poco. En realidad, a partir de entonces, a partir de que termina la Edad Media y comienza la Edad Moderna, da la sensación de que el tiempo se empieza a acelerar de una manera en la que pasan un montón de cosas en mucho menos tiempo, como es hoy en día, que parece que todos los días está cambiando todo y que todo se pone patas para arriba. En la Edad Media no, esto era mucho más tranquilo, y queda esa sensación de que durante 1000 años pasó poco, considerando la cantidad de tiempo de la que estamos hablando. ¿Cuál es la imagen que podemos poner de lo que es la Edad Media para que todos ustedes se ubiquen? Voy a nombrar distintas para ver si alguna de estas la vieron. Game of Thrones, Vikingos, eh, cualquier película o serie de cruzadas, es decir, todas aquellas donde vemos al caballero de armadura, donde vemos los castillos, donde vemos las doncellas, ¿sí? O sea, los reyes, pero los reyes no esos todos sofisticados vestidos así con gran lujo, sino algo más austero, algo más oscuro, ¿sí? O sea, a mí me parece que Game of Thrones es la imagen típica de la Edad Media, pero bueno, nombré otras posibilidades para aquellos que no pudieron no haberlo visto. Entonces ahí entramos en el segundo punto, que es la formación del feudalismo, que es una de las estructuras clásicas de la Edad Media. Y eso se ve puntualmente en Game of Thrones. En Game of Thrones vemos que hay diferentes familias, diferentes reinos, ¿sí? Que si bien todos obedecen y juran lealtad a un solo rey, cada una de esas familias que posee un territorio, dentro de ese territorio es la ley y es la justicia. O sea, son los dueños de la tierra y todas aquellas familias menores que viven dentro de su territorio le juran lealtad al señor feudal, al dueño del castillo, al poderoso. Y ese señor poderoso es el que aplica la ley, es el que decide dentro de su territorio lo que es justo y lo que no. Esta aplicación del derecho local va generando justamente muchos derechos diferentes en cada una de las propiedades, ¿sí? O sea, la base acá del poder y del poder legislativo, si se quiere, y el poder de aplicación es la propiedad de la tierra, ¿sí? El criterio que consolida a una familia o a un señor feudal como dueño de la vida y el derecho de todos los que viven dentro de sus dominios es la posesión, la propiedad de la tierra. El rey en este contexto no es más que uno entre varios. En latín existe una frase que es primus inter pares. Es el primero, el más importante entre pares. Esto quiere decir que el rey de alguna manera está en un nivel de igualdad con los señores feudales, ¿sí? O sea, los señores feudales son súbditos, pero hasta ahí, porque dentro de su propiedad, dentro de la tierra que les pertenece, hacen y deshacen lo que quieren, ¿sí? Dentro de esa tierra vamos a tener vasallos, que son familias menores que habitan dentro del territorio del señor feudal y que le juran lealtad al señor feudal a cambio de protección, le pagan impuestos y en caso de que el señor feudal vaya a la guerra van a ir a acompañarlo y le van a dar soldados y armaduras y armas, etc. Todo esto se ve en Game of Thrones. Y después están los siervos de la gleba, que eran como la evolución de lo que eran los esclavos en la Edad Antigua, que eran personas que estaban atadas a la tierra. O sea, cuando la tierra se transmitía, como uno puede vender hoy en día un campo, la tierra iba con los siervos. O sea, era como parte de la tierra. O sea, como si yo vendo mi campo y vendo con él las máquinas agrícolas y los animales que pastan en mi campo y también van ahí los siervos de la guerra. Entonces, esto es el feudalismo propio de la Edad Media. ¿Cómo se van formando estos feudos? ¿Cómo se llega de esa idea del imperio, de la unidad en la que todos pertenecían a una misma estructura, a estos feudos donde cada uno, cada dueño de la tierra hace lo que quiere? La realidad es que con la caída del imperio,
y la llegada de las tribus bárbaras, la cosa se empieza a poner bastante insegura, o sea, andar por los caminos, andar yendo de una ciudad a otra o de un pueblo a otro, era una situación bastante peligrosa porque, bueno, había justamente muchas tribus bastante belicosas dando vuelta y no existía ese poder de policía, si se quiere, que garantizaba ese orden y esa seguridad que garantizaba el imperio. Si bien el imperio ya estaba bastante en decadencia cuando cae, pero bueno, estaba como formalmente esa estructura. Entonces, cuando comienza la Edad Media, cuando llegan las tribus bárbaras, lo que ocurre es justamente esto de que la situación se empieza a poner un poco insegura porque, bueno, ya no está ese orden que contenía esa seguridad garantizada, sino que se empieza a volver todo muy incierto, ¿no? Entonces, las gentes empiezan a aislarse, empiezan a guardarse dentro de fortalezas, dentro de castillos, dentro de grandes construcciones inexpugnables que permitieran proteger a las familias que vivían adentro y al señor feudal y a los animales, es decir, todo lo que integraba esa propiedad de la tierra, se empiezan a aislar y se empiezan a guardar dentro de los castillos. Entonces se empieza a generar como si fuese una fuerza centrífuga donde cada una de las tierras y de las propiedades se van distanciando una de otra y bueno, y lo que queda en el medio es como la tierra de nadie, ¿no? Entonces se va generando esta división y esta separación. Imaginemos que esto va ocurriendo con el paso del tiempo. Recuerdo, y lo vuelvo a decir, que la Edad Media dura 1000 años, con lo cual estos procesos tal vez fueron lentos, pero digamos, esta termina siendo la consecuencia. Otra cuestión que es esencial, y yo diría que es la central y por eso la dejé para lo último, en la Edad Media nosotros asociamos automáticamente Edad Media con Iglesia Católica, con Dios, con los sacerdotes, con el Papa, con el pecado y con todo lo referente a la religión. La religión católica surge, la religión cristiana, mejor dicho, surge durante el Imperio Romano, ¿sí? O sea, en el año cero, podríamos decir, eh, Jerusalén o Judea, que era el lugar donde nace Jesús, se encontraba bajo el dominio de los romanos, ahí nace Jesús, ahí muere Jesús y se funda esta nueva religión. Esta nueva religión se va a ir expandiendo dentro del imperio, porque justamente el imperio garantizaba la paz, garantizaba la contención, garantizaba la seguridad, la comunicación entre ciudades, con lo cual diseminar la palabra de Dios era mucho más sencillo dentro de una estructura unificada, ¿sí? No había que andar yendo de un país a otro, diríamos hoy en día, en esa época no existía ese concepto, pero es como si nosotros imagináramos de llevar un mensaje dentro de lo que es la Argentina y llevarlo a otros países. Por supuesto, es mucho más sencillo hacerlo dentro de una misma estructura, dentro de una misma institución, que hacerlo en estados diferentes. Bueno, esto es lo mismo que pasaba con el Imperio Romano. Garantizaba esa unificación y por lo tanto se disemina muy rápidamente. La religión cristiana pasa de ser una religión fuertemente y ferozmente perseguida por los romanos, recordemos los cristianos que morían en el Coliseo, que los comían los leones, y los emperadores como Nerón que los persiguieron furiosamente. Después entraron en una época en la que fueron tolerados, es decir, de tolerancia religiosa, donde cada uno profesaba la religión que quería y nadie se metía con nadie. Y finalmente, antes de que termine el Imperio Romano, el emperador Constantino se convierte a la fe cristiana y adopta el cristianismo como religión oficial. O sea, todo esto en 300 años pasan de ser una religión nueva, una religión perseguida, una religión tolerada, a ser la religión oficial del imperio más grande del mundo. Esto es todo un crecimiento, ¿no? Claramente es muy, muy encomiable para reconocer. Entonces, la Iglesia Católica va a ser el eje central alrededor del cual va a girar toda la Edad Media. La Iglesia, a partir de esta posición
privilegiada en la que queda cuando termina el Imperio Romano de Occidente como religión oficial del imperio, va a ir construyendo y va a ir sumando cada vez más poder y cada vez más influencia. La Edad Media es la edad de Dios. O sea, la Iglesia Católica se va a ocupar especialmente en Europa Occidental, y esto, antes de continuar con la Iglesia Católica, me gustaría hacer una aclaración, que es lo que nosotros conocemos como la Edad Media, los caballeros, los castillos, las doncellas, las cruzadas, todo esto que estoy contando yo ahora, corresponde a un puñado de países de Europa Occidental. Esta Edad Media, como nosotros la ubicamos y como nosotros la identificamos, no ocurrió en ningún otro lado más. ¿Sí? El Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla, siguió su vida tal como venía. No hubo Edad Media para ellos. O sea, no es que el tiempo no pasó, pero digo, todo lo que caracteriza a la Edad Media no caracteriza al Imperio Romano de Oriente, no caracteriza a América, donde estaban los pueblos originarios mucho antes de que llegaran los europeos y nada sabían sobre la Edad Media. No caracteriza al Lejano Oriente, que también seguían como en la suya, sin que nada tengan que ver los caballeros y el rey Arturo y la espada de Merlín, ¿sí? Entonces, insisto, esto que nosotros conocemos como la Edad Media lo tenemos que circunscribir a un puñado de países de Europa Occidental, ¿sí? Entonces, en esos países donde sí ocurre la Edad Media, la Iglesia va a ser el centro gravitacional de este periodo. La Iglesia va a ir construyendo y consolidando cada vez más fuertemente su poder hasta ser el centro de poder de la Edad Media. Esto ocurre, en primer lugar, porque este aislamiento que yo estaba comentando antes del feudalismo también se va a dar, por ejemplo, en los monasterios, ¿sí? O sea, había muy poca circulación de gente, ¿sí? Dentro de los territorios, porque por esta cuestión de la inseguridad, por esta cuestión de la incertidumbre. Entonces, la gente vivía encerrada en el castillo o encerrada en el convento o en el monasterio, ¿sí? Y los monasterios eran fundamentalmente los centros donde se guardaba el conocimiento. Todas las obras de cultura, de pensamiento, de filosofía, todo lo que se había heredado, todo lo que había quedado de la antigüedad, se conservaba en los monasterios. Entonces, todo el saber de la humanidad que había llegado hasta esa época estaba guardado ahí. Y la Iglesia ejercía un férreo control, una férrea censura, podríamos decir, sobre lo que era el pensamiento, porque la Iglesia también va consolidando su dogma, sus ideas, todo lo que nosotros hoy leemos en la Biblia y consideramos como lo que sucedió con Jesús, con los apóstoles, es decir, todo lo que nosotros conocemos como la religión, lo fueron construyendo y lo fueron asentando. Una vez que quedó asentado, que se decidió que eso era lo que la Iglesia iba a predicar, todo lo que se opusiera a lo que establecía la Iglesia estaba mal. Era equivocado o era obra del demonio, ¿sí? Entonces, todo ese conocimiento que estaba reservado y conservado en los monasterios era sujeto a un fuerte control por parte de la Iglesia para controlar que no se opusiera a los dogmas cristianos. Entonces, si la Iglesia dice que Dios creó a la tierra y la creó en 7 días, ¿no? Todo lo que se explica en el Génesis, y que un día hizo la luz, y que el otro día puso los animales, y que el último día puso al hombre y a la mujer que la sacó de la costilla. Cualquier tratado de conocimiento antiguo, griego, romano, egipcio, de donde viniera, que dijera algo diferente a esto que enseñaba la Iglesia, estaba mal, porque no era compatible con la fe cristiana. Entonces la fe cristiana es lo máximo. Obviamente, y por esta razón, es que durante estos 1000 años la ciencia, el pensamiento y la filosofía avanzó muy poco, salvo aquello que pudiese ser contenido por el pensamiento cristiano, que ahora voy a hablar un poquito de Santo Tomás cuando termine. Entonces, todo lo que representara de alguna manera una oposición a lo que enseñaba la Iglesia estaba prohibido. Y quien sostuviera un conocimiento diferente a lo que establecía la Iglesia era perseguido por hereje, por bruja. Los quemaban en la hoguera porque estaban poseídos por el demonio y decían cosas distintas a las que enseñaba Dios.
Este férreo control que tenía la iglesia también lo ejercían sobre los reyes, ¿sí? Los reyes debían su poder a Dios, porque todo viene de Dios. Dios es el creador, Dios nos puso en la tierra, Dios le da el poder a los reyes y los reyes son reyes porque Dios así lo quiere. Y los súbditos obedecen al rey porque Dios así lo quiere. Por lo tanto, el rey muy poco puede apartarse de lo que Dios dispone, porque si él le debe su poder a Dios, tiene que tratar de llevar a cabo durante su reinado la obra de Dios. Por eso queda aliado y fuertemente vinculado con la iglesia, porque la iglesia es el representante de Dios en la tierra, por eso es el que corona al rey, porque le entrega el poder que proviene de Dios, igual que el rey no se sujete al control y a la dirección por parte de la iglesia de qué es lo que Dios manda que hay que hacer y qué es lo que no. Entonces, el rey termina siendo como una especie de pastor que lo que busca es conducir al rebaño, que serían sus súbditos, que serían las personas que viven dentro de su reino, hacia hacia la fe en Dios, hacia las buenas obras, hacia comportarse bien para que el día que se mueran puedan acceder a la vida eterna. Es decir, empieza a ser un aliado de la iglesia porque a ellos les debe su poder, a ellos les debe su coronación, y empiezan a aparecer entonces esta idea de las monarquías templadas, estas monarquías enfocadas en el bien, enfocadas en generar súbditos virtuosos, en seguir los preceptos de la iglesia, en comportarse como dice la iglesia, porque la finalidad acá, lo único que importa es llevar una vida conforme a las enseñanzas de Dios y el día que uno se muere, poder acceder a la vida eterna. Si uno fue malo durante la vida, si uno hizo malas obras, si uno fue pecador, entonces el día que se muere no puede ir al cielo. Entonces, el rey queda un poco como encargado de conducir al pueblo a este fin que es mucho más importante que la vida en la tierra. El rey rige la vida en la tierra, pero la vida en la tierra es solamente un pasaje hacia la vida eterna. Y esa vida eterna es mucho más importante que la vida en la tierra, la vida temporal, como se llama. Entonces, el rey queda de alguna manera subordinado, su reinado en la tierra queda subordinado a tratar de que no solo él, sino también sus súbditos alcancen ese fin mucho más importante y trascendente que es el de la vida eterna. Entonces, si durante el Imperio Romano hablábamos de un césaropapismo, porque el César estaba por encima de la Iglesia y era como la autoridad máxima que podía existir, la Edad Media se caracteriza por un papa cesarismo, es decir, el papa o la Iglesia están por encima del poder político. El poder político queda subordinado al, a lo religioso. Todo está subordinado a la religiosa. El arte, el pensamiento, la ciencia que no prospera porque si descubre algo que va en contra de lo que establece la Biblia, los queman por herejes. El conocimiento, la vida cotidiana, todo está sujeto a la religión, a la iglesia y al control que la iglesia ejerce. Hay una anécdota muy graciosa que cuenta que en un determinado momento, eh, ya casi cuando estaba terminando la Edad Media, un científico descubre un telescopio por el cual podía ver las lunas de Júpiter, ¿no? Entonces, miraba por el telescopio y podía ver las lunas de Júpiter. Entonces, cuando invita a los gobernantes de su ciudad y al sacerdote de su ciudad para mostrarles que muy contento el descubrimiento que había hecho, se niegan todos, porque dicen, no, 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 esto no puede ser. Las lunas de Júpiter no existen porque no están en la Biblia, porque no están en ninguno de los tratados naturales de la antigüedad. Ningún científico de la antigüedad descubrió lunas en Júpiter. Por lo tanto, si ese aparato permite ver las lunas de Júpiter que nadie nunca dijo que existieran, evidentemente es un aparato del demonio y hay que destruirlo.
Ese es el concepto de ciencia que había en la Edad Media. O sea, si va en contra de lo que decía la Iglesia, chao, era una obra del demonio y por lo tanto debía ser destruido. Digamos, el epítome de la unión entre lo que es la Iglesia y lo que es el poder político van a ser justamente las cruzadas que se van a ir llevando a cabo a lo largo de varios siglos, o sea, son varias las cruzadas, para recuperar Jerusalén, para recuperar Tierra Santa y luchar contra los infieles, que eran los musulmanes, que eran la religión que había surgido en el año 600 y pico, y que se estaban expandiendo de la misma manera que se había expandido la religión cristiana en su momento. Entonces los cristianos van a ir a luchar contra los musulmanes por el dominio de Tierra Santa. Por último, bueno, dos palabritas respecto de Santo Tomás. Santo Tomás es el pensador más importante del pensamiento cristiano, es el que condensa la filosofía y el pensamiento cristiano, y justamente lo que Santo Tomás dice, tomando como base a Aristóteles, que existen tres tipos de leyes, va a decir Santo Tomás. Va a decir que existe la ley eterna, que es la ley que rige eh, toda la creación de Dios, el universo, es la razón de Dios, es el pensamiento de Dios. Todas esa lógica que rige el pensamiento de Dios y que por supuesto está mucho más allá de nuestra capacidad de comprender, es la ley eterna. La ley natural, que es justamente el origen del derecho natural cristiano, es la bajada, si se quiere, de esa ley eterna, de ese pensamiento de Dios a la naturaleza. Es la ley que hace funcionar la naturaleza de la manera tan perfecta en la que funciona. ¿Sí? Es por eso que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren, y que los predadores se comen a las presas, y que todo funciona de una manera tan perfecta. Bueno, eso es la ley natural. Y la ley natural como espejo de la razón de Dios, de la ley eterna, se encuentra impresa en el corazón de cada uno de los seres humanos. Los hombres tienen, cuando nacen, grabado en su corazón esa ley natural. Por lo tanto, no pueden no conocerla, no pueden desconocerla, ¿sí? No pueden desconocer lo que Dios quiere como ley para regular el funcionamiento no solo de la naturaleza, sino de nosotros como especie dominante. Y por último está la ley humana, que es la ley que hacen los hombres, es la ley que hace el legislador, la que hace el rey, la que hace la asamblea, la que hace el foro, ¿sí? Pero que si nosotros tenemos en nuestro corazón grabada la ley natural que viene directamente de Dios y no podemos no conocerla, tampoco podríamos no traducirla en un derecho positivo. No podríamos no convertirla en una ley positiva. Por lo tanto, la ley positiva necesariamente, según esta teoría, debe adecuarse a esa ley natural, ¿sí? Porque es imposible apartarse. Una vez que uno conoce lo que está bien y lo que está mal, ¿por qué haría una ley que esté mal? ¿No? Entonces, sabiendo lo que está bien y lo que está mal, lo que Dios nos imprime en el corazón de lo que está bien y lo que está mal, el legislador humano, cuando hace la ley, lo que tiene que hacer es transformar esa ley natural en una ley positiva, una ley escrita, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, eh, Santo Tomás, como culminación del pensamiento cristiano, como decíamos, el más importante de todos, es el que de alguna manera consolida esta teoría de que el poder viene de Dios, todo viene de Dios. Dios creó el universo, Dios creó la tierra, Dios creó al hombre, todo lo que existe viene de Dios. Por lo tanto, también el poder político. Entonces, si los reyes tienen poder, es porque Dios los eligió, es porque Dios los considera dignos de ser poderosos o de ser reyes, y por lo tanto, con que les encomienda la misión de guiar a su pueblo hacia la vida eterna. ¿Sí? Entonces, esto que explicaba antes de cómo el poder político queda subordinado a la religión y a la fe, está explicado por Santo Tomás en esta teoría de que, justamente se llama la teoría del derecho divino de los reyes, de que el poder viene de Dios y que por lo tanto el rey le debe a Dios su autoridad, su poder, su capacidad de mandar, y de que además los súbditos deban obedecerlo, porque ¿cómo los súbditos no van a obedecer al que ha elegido Dios? ¿Quiénes somos nosotros como súbditos para poner en entredicho lo que Dios eligió para nosotros?
Ya no hay forma. Entonces, el rey tiene garantizada la obediencia justamente porque su poder proviene de Dios. Pero obviamente también queda subordinada su reinado, su misión como dirigente político de adecuarse a lo que Dios establece, o sea, los principios de la fe, al evitar el pecado y buscar la vida eterna, y también de este sacerdocio, si se quiere, de alguna forma, de conducir a su pueblo hacia la vida eterna. Bueno, esto es un poquito un resumen de las cosas más importantes, de los puntos más importantes de la Edad Media, así que espero que les haya sido útil y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.